Dreamwork! Fallen leaves, adorn my night! You're toast! Boba, get them! Into the wind! Time to... ¿Qué tal, gente? Finalmente estamos en la guía de Kazuha, uno de los mejores personajes del juego, y mejor support Anemo para prácticamente cualquier equipo de dependa de las reacciones elementales. Antes de empezar de lleno con la guía, estoy consciente de que este video está llegando casi un mes después de que acabase su banner. Felicitaciones a todos los que pudieron obtener a este personaje y suerte a los que no, pero en fin, no quería despedirme de Sumeru sin haber hecho la guía del Cazuelas. Aprovecho para mencionar que este video está siendo grabado a la mitad de la versión 3.8, por lo que es posible que algunas de las cosas que diré lleguen a cambiar en versiones futuras. Pero dicho y hecho, ahora sí, vamos con la guía del roba sombreros favorito de la comunidad. Quisiera comenzar introduciendo al personaje para los más novatos. Kazuha es un personaje de 5 estrellas del elemento Anemo, usuario de espada ligera y, gracias a sus talentos y pasivas, es considerado como uno de los mejores supports y buffers que hay en el juego, por lo que su rol principal es el de potenciar el daño de otros personajes a través de su kit, pero sin descuidar su propio DPS. Al ascender y escalar de nivel, Kazuha irá ganando maestría elemental, hasta tener un máximo de 115 a partir de ser nivel 80 ascendido, y hasta el nivel 90. Vamos a hablar acerca de si es necesario tener a nuestro Kazuha a nivel 90, o podemos darnos el lujo de mantenerlo al 80 y así ahorrarnos moras y libros de experiencia, pero para entender la respuesta, vamos a tener que hablar un poco acerca de la reacción de Torbellino. La reacción de Torbellino es aquella que se produce cuando el elemento Anemo interactúa con el elemento Piro, Electro, Hidro o Crio, liberando tanto daño Anemo como un daño adicional del elemento con el que interactuó. Este último golpe es el que nos interesa, puesto que para calcular el daño de este, por nuestra parte solo se toma en cuenta tanto el nivel del personaje como su maestría elemental, tal cual se muestra en la fórmula de las reacciones transformativas. No pretendo que esto se convierta en una guía de theory crafting, así que voy a mantenerlo simple para que se pueda entender lo máximo posible. Como dije, para calcular el daño de Torbellino por nuestra parte solo importa el nivel del personaje y la maestría elemental del mismo, cosas como el ataque y los críticos no se ven involucrados en ningún momento, por lo que podemos darnos el lujo de ignorarlos e invertir al máximo en la maestría elemental y el nivel del personaje para maximizar el daño de nuestro Kazuha. Dicho esto, si bien no es obligatorio, es muy recomendable subir a Kazuha hasta el 90, para maximizar su daño todo lo posible y así aumentar el DPS general de nuestro equipo, ya que recordemos que su nivel es un factor clave al momento de calcular su daño. Entrando ya en lo que son en sí las habilidades de Kazuha. Al igual que en casi todos los personajes, Kazuha cuenta con 3 talentos principales y 3 pasivas que se irán desbloqueando conforme subamos de nivel al personaje. Empezando por sus básicos. Sus ataques normales no son más que 5 ataques consecutivos como los de cualquier usuario de espada. Realmente los normales no tienen nada de especial, debido a que realmente nunca vamos a usarlos en un combate real, a no ser que tengamos la sexta constelación. Pasa exactamente lo mismo con sus ataques cargados, son irrelevantes en la build de support tradicional, aunque no por eso quiere decir que no queramos subir sus ataques normales, puesto que hay un caso donde sí que nos puede interesar el invertir recursos en este talento, pero para eso tenemos que hablar de su elemental. La elemental de Kazuha, Vehemencia Estremecedora, se encarga de juntar a los enemigos en tu posición actual y elevarte una determinada distancia con respecto a tu posición. Cabe resaltar que este talento tiene 2 modos. Lo que se conoce como elemental pulsada y elemental mantenida, la única diferencia es que si la mantienes juntas más, te elevas más y haces más daño, pero a costa de un mayor tiempo de espera para volver a tirarla.
Como seguramente ya te hayas percatado, la manera más usada de volver al piso es usar el golpe en caída o ataque descendiente. El problema viene cuando nos damos cuenta que este ataque descendiente es el mismo ataque descendiente que el de los ataques básicos, por lo que si queremos maximizar el daño que hacemos con todo el combo de la elemental, es importante considerar subir, aunque sea un poco, los ataques básicos, aunque sea solo para este golpe en caída. Es momento de pasar a la ulti. Esta habilidad al momento de tirarla y, durante 8 segundos, creará un área que infligirá constantemente daño ánimo a todos los enemigos dentro de su área de efecto. A su vez, si al momento de lanzarla o a lo largo de su duración esta interactúa con el elemento piro, electro, hidro o crío, la ulti absorberá dicho elemento y, durante el resto de su duración, infligirá daño adicional de ese elemento. Es importante no confundir este daño adicional con el torbellino de un elemento en equipos como International, donde daño de piro no es lo mismo que un torbellino de piro. Lo interesante de esta habilidad no es su daño en sí, que de hecho puede ser bastante alto, sino tanto su capacidad de reaplicar elemento en equipos como Tracers o Permafrost, y su sinergia con su constelación 1, de la cual hablaremos más adelante. Esta habilidad tiene un coste de energía elemental de 60, más adelante abundaremos en el tema de la energía. Esos son los 3 talentos estrella del personaje. Ahora pasaremos a hablar de sus pasivas y por qué estas son tan buenas para el personaje. Su primer talento de ascensión, la espada de la erosión, nos permite absorber un elemento del entorno al momento de usar la elemental tanto pulsada como mantenida y manifestar este elemento como un daño adicional equivalente al 200% del ataque de Kazuha. Es importante mencionar que el daño por ataque es lo de menos, y que el verdadero valor de este talento está en volver a aplicar el elemento para que se sigan haciendo torbellinos, que son la fuente principal de DPS del personaje. Su segundo talento de ascensión, Haiku de la brisa, es el corazón de Kazuha y el por qué es tan buen support para casi todos los personajes del juego. Gracias a este talento, al realizar una reacción de torbellino con el elemento piro, electro, hidro o crío, por cada punto de maestría elemental que tenga Kazuha le va a dar un 0.04% de bono de daño elemental a todos los personajes cuyo elemento coincida con el que se hizo la reacción. Para hacernos una idea, en equipos como el International, un Kazuha con 800 de maestría elemental le está dando un 32% de daño elemental tanto a Tartaglia como a Xianling si se hace la rotación correcta. Esto es un buff gigante que debemos de tomar en cuenta a la hora de buildear a Kazuha, ya que gracias a este talento ya tenemos 2 motivos por los que nos interesa construirlo a full maestría elemental. Para incrementar el daño de los torbellinos que realice y para bufar cada vez más a los miembros de nuestro equipo. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. La tercera pasiva del personaje, Viento Arrebol, solo es para la aventura y exploración, ya que nos disminuye en un 20% el costo de estamina al sprintar. Antes de pasar a ver los artefactos y las armas, vamos a dar un repaso por sus constelaciones, ya que tienen cierta sinergia con sus artefactos y armas. La primera constelación tiene 2 efectos, el primero nos reduce en un 10% el tiempo de espera de la habilidad elemental, lo cual es bastante inútil, y el segundo efecto es que, después de tirar la ulti, la elemental reinicia su tiempo de espera y nos permite usarla una vez más. Es importante aclarar que su uso es bastante situacional, habiendo ocasiones donde sí que nos interese usarla, como en equipos de Permafrost, y situaciones donde lo mejor es que pasemos de ella, como en el equipo de International. No hay duda de que es una buena constelación cuando se usa, pero hay que recordar que no debemos forzarla en los casos donde nuestra rotación nos pida seguir con los demás personajes y sacar a Kazuha del campo de batalla. Por cierto, es un mito que esta constelación afecta a la recarga de energía que debemos de llevar en el personaje, si bien sí que crea más partículas ánimo, en los casos donde no la queremos usar sigue siendo necesario llevar la misma recarga que llevamos a C0. La segunda constelación es la Rota, nos da 200 de maestría tanto a Kazuha como al personaje en uso mientras estemos dentro del área de la ulti.
Es buena tanto en equipos de reacciones porque aumenta el daño de las mismas al dar maestría a los miembros del equipo, como en equipos sin reacciones como un Raiden Hypercarry o un Clee Monopyro, porque bufa más el daño elemental al darle a Kazuha más maestría, pasando de un bufo de 40% con 1000 de maestría, a uno entre el 48% y 50% con 1200 de maestría en nuestro Cazuelas. Completamente recomendable tirar por esta constelación si te lo puedes permitir. Antes de seguir, tirar por la C3 o más de Kazuha, personalmente, creo que es desperdiciar las protogemas en constelaciones que, si bien sí que representan un aumento de daño, este aumento es mínimo en comparación a lo que podrían ser las constelaciones de otros personajes, como una C2 de Raiden, una C4 de Ayaka, o todas las constelaciones de Yelan, por lo que si planeas tirar por la C3 o superior, que sea porque realmente te gusta mucho el personaje, y no porque estés esperando un aumento de daño notable en tus composiciones. La tercera constelación son 3 niveles extra a la elemental, no está mal, pero ya de por sí la elemental no hace tanto daño como para que llegue a ser relevante. La C4 no hace absolutamente nada, nos permite regenerar energía cuando tiramos la elemental y tenemos menos de la mitad de la ulti cargada, pero la cantidad que regenera es tan poca que apenas afectaría a su construcción, a su vez, también nos regenera energía mientras vamos planeando por el mundo, pero esto rara vez pasa en el abismo, por lo que se queda en una constelación algo inútil para la construcción del personaje. La C5 son 3 niveles extra a su ulti, lo cual está bien, pero ya vimos que el daño principal de Kazuha no viene de sus talentos en sí, sino de la sinergia con otros elementos y la reacción de Torbellino. La C6 es la del Kazuha Hypercarry, gracias a esta constelación, después de usar la elemental o la ulti, Kazuha va a imbuirse del elemento Anemo, algo parecido a lo que hace Ayaka después de dar un dash, y durante este estado, el daño de sus básicos aumenta en un 0.2% por cada punto de maestría elemental que tenga. Para hacernos una idea, un Kazuha con 800 de maestría nos daría un bufo de 160% a nuestros básicos, lo cual se traduce en algo más del doble de daño. El verdadero problema de esta constelación es que nos cambia toda la construcción de nuestro Kazuha, pasando a preferir en vez de llevarlo full maestría, llevarlo híbrido, con un balance tanto de maestría como de ataque y críticos. El problema radica en que, si queremos llevar un equilibrio de stats, vamos a descuidar la cantidad de maestría máxima que podemos llevar, lo que favorece su papel como hipercarry pero debilita su papel como support para los demás y nos consume tiempo en pantalla al tener que detenernos a golpear para sacarle la utilidad. De manera resumida, esta constelación convierte a Kazuha en un Xiao o Scaramouche, haciendo él individualmente más daño, pero a costa de bufar menos a todos los demás integrantes de la compo, además del coste ingente de protogemas que demanda, por lo que simplemente no puedo recomendarla. Antes de pasar de lleno a las mejores armas para Kazuha, quisiera tomar un momento para pasar a explicar las necesidades de recarga que tiene Kazuha, para que puedas tener toda la información posible y elegir el arma que mejor se adapte a tu caso y estilo de juego. Para ello tengo la siguiente tabla sacada directamente de la página de Catching Mains. Todos los links en la descripción. En esta tabla se muestra la recarga necesaria para que Kazuha tenga la ulti en cada rotación, lo cual es demasiado importante. Como podemos ver, no hay un número específico de recarga que debamos llevar para todos los casos, sino que va a variar dependiendo de nuestra arma, nuestra forma de jugarlo, y la cantidad de anemos que haya en nuestro equipo, pero de manera general se puede observar que la recarga necesaria es bastante alta. Esto se debe a que su elemental no genera tantas partículas y a que Kazuha no es un personaje que vaya a estar mucho tiempo en campo en su build tradicional, lo que eleva sus necesidades de recarga bastante. Obteniendo un promedio, podríamos llegar a decir que la media de recarga que necesita oscila entre los 160 y los 170 de recarga. Con eso en mente, hay 3 opciones principales de armas para construir a nuestro Cazuelas. A continuación abundaremos una por una. Luz lunar de Shifos. La luz lunar de Shifos es, sin duda alguna, la mejor arma para Kazuha no solo de 4 estrellas, sino de todo el juego, pero esto solo si la tenemos a refinamiento 4 o superior. Esta arma nos va a dar un substat de maestría elemental de 165 a nivel 90, permitiéndonos llegar a 1000 de recarga fácilmente.
Sumado a eso, su pasiva a refinamiento 5 nos da cada 10 segundos un 0.072% de recarga por cada punto de maestría elemental que tenga el personaje, y de esa recarga, un 30% será compartida con todos los personajes de nuestro equipo. Esto quiere decir, por ejemplo, que un Kazuha con 1000 de maestría está ganando un 72% de recarga de energía y todos los miembros del equipo están ganando un 21.6 de recarga extra. No tiene ningún punto malo, lo que la convierte en la mejor opción para Kazuha, pero solo si se tienen refinamientos, de lo contrario pierde bastante. Espada de Favonius. La espada de Favonius es, después de Shifos, la mejor opción para Kazuha en general, puesto que nos da un 61.3% de recarga a nivel 90, y su pasiva nos genera una pequeña cantidad de partículas de energía al hacer un crítico. Esta mecánica solo puede ocurrir una vez cada 6 segundos a refinamiento 5. Esta arma en realidad tiene dos puntos negativos. El primero es que para activar su pasiva tenemos que hacer algún crítico con Kazuha, por lo que nos obliga a llevarlo con algo de probabilidad de crítico, aunque no demasiado. Como referencia, el mío tiene 30% de probabilidad, mi Favonius es refinamiento 2, y con eso me basta para activar siempre su pasiva. El segundo punto negativo es que no tiene un substat de maestría elemental, por lo que vamos a perder algo de daño por cada golpe de torbellino, aunque en realidad la pérdida es prácticamente irrelevante. En contraposición a lo negativo, la espada de Favonius tiene un punto positivo enorme, y es que nada más con la espada sólita, ya nos soluciona por completo todas las necesidades de recarga de energía de Kazuha en la mayoría de situaciones, permitiéndonos invertir al completo en substats de maestría para maximizar el daño. Las demás armas de maestría. Armas de maestría además de Shifos hay varias en el juego, pero las más comunes son la espina de hierro, el diluvio florífero del evento de la versión 3.3, y el juramento de la libertad. Realmente todas ellas están bien si no se tiene una Favonius en la cuenta o un Shifos en condiciones. El problema surge cuando queremos balancear la recarga de energía, ya que vamos a necesitar que poner sí o sí un reloj de recarga en vez de uno de maestría, y no basándonos con eso, sería casi obligatorio tener que buscar, al menos, 15 de recarga extra en los artefactos si es que queremos tener la ulti a tiempo, por lo que si bien, el substat de maestría en el arma puede sonar bastante bien, en realidad no va a suponer un aumento de daño tan grande como parece, ya que tenemos que perder substats de maestría en artefactos para alcanzar la recarga necesaria. Esas serían las principales armas que le podemos poner a nuestro Cazuelas, pero antes de pasar a los artefactos, voy a hablar específicamente acerca del juramento a la libertad y la espada del sacrificio, ya que ambas son opciones bastante populares para llevar. Con respecto al juramento por la libertad, a pesar de ser el arma designada para Kazuha, no es realmente la mejor para él en la mayoría de situaciones. Es cierto que es el arma que más maestría da del juego, pero su pasiva le da, a R1, un 20% de ataque a los miembros del equipo y un 16% de daño a los básicos de los personajes, lo cual se desaprovecha en equipos donde el daño principal no consista en dar básicos, como equipos de Permafrost de Ayaka, Hyperbloom, Teasers de Kokoni, o sin ir más lejos, el propio International, donde más de la mitad del daño de la compo se basa en la ulti de Xianling, Tartaglia y Kazuha. Es cierto que sigue dando 20% de ataque, pero simplemente el efecto brutal de energía de Shifos o Favonius es mejor, ya que si no hay energía no hay ultis, si no hay ultis no hay rotación, y si no hay rotación simplemente no hay daño, sin mencionar que este efecto solo dura 12 segundos y tiene un tiempo de espera de 20. Ahora, con respecto a la espada del sacrificio, si no tienes la C1 y no tienes ninguna Favonius, puede ser solo un arma decente, pero en general es bastante mala para el personaje, más que nada por la existencia de Shifos y Favonius. Antes que ponerle sacrificio es mejor ponerle cualquiera de las de maestría y llevarlo con reloj de recarga. La parte de los artefactos va a ser, de hecho, la más sencilla de todo el video, ya que a Kazuha, una vez que le cubre sus necesidades de recarga, es un personaje bastante sencillo de construir, siendo que lo único que necesitas es maestría elemental, ya que gracias a ella incrementa el daño de la reacción de torbellino, bufa más a todos los miembros del equipo por su segundo talento de ascensión, sinergiza con la C2 y la C6 para darle más daño al personaje, y en general consigue más DPS tanto para él como para todo el equipo. Dicho esto, vamos con los sets.
El mejor y único set coherente para Kazuha es el full set de sombra verde esmeralda, cualquier otro set o combinación de dos piezas es muy inferior y representa una gran pérdida de daño para el equipo entero. A dos piezas, sombra verde esmeralda nos da un 15% de bono de daño a Nemo, mientras que con las 4 piezas nos da hasta 60% de bono de daño a los torbellinos, los cuales son la fuente de daño principal del personaje, por lo que aumentar su daño es aumentar todo el daño de Kazuha. Además de eso, cuando le hacemos a un enemigo una reacción de torbellino, dependiendo del elemento de la reacción, le reducirá un 40% de la resistencia elemental de dicho elemento al enemigo, significando un incremento de daño increíble para el equipo y la razón principal por la cual existen técnicas como el doble torbellino o el Wova Swirl, técnicas que veremos más adelante pasando a los substats. No es necesario complicarse tanto para tener un Kazuha bastante bueno. Lo que nos interesa es llevarlo full maestría en todos los casos para sacar lo mejor de su kit, por lo que lo importante va a ser llevar la mayor cantidad de maestría elemental que se pueda en artefactos sin descuidar sus otros stats. Pasando al reloj, es importante recordar lo visto en la sección de armas, pero de forma resumida, si tu arma es Shifos R4 o superior, Favonius o Sacrificio, un reloj de maestría será lo mejor. Si tu arma es la espina de hierro, el diluvio florífero o el juramento por la libertad, un reloj de recarga será prácticamente obligatorio. Fuera del reloj, la cota siempre será de maestría elemental, ya que la mayor fuente de daño del personaje son los torbellinos y queremos maximizar ese daño todo lo posible. Hablando de la corona, pasa casi lo mismo que con la copa, sacarle una corona de maestría significa un mayor daño que una corona de crítico, el único matiz es si llevas el arma de Favonius y tienes pocos refinamientos en el arma, ya que para activar su pasiva es necesario dar un golpe crítico, por lo que en algunos casos puede ser rentable llevar una corona de probabilidad. Sin embargo, no es realmente necesario considerando que Kazuha no requiere de tantos golpes para activar la pasiva de la Favonius, por lo que llevarlo con demasiada probabilidad de crítico puede llegar a ser contraproducente para nuestra build, por lo que yo recomiendo llevar un máximo de 20% de probabilidad si hablamos de una Favonius a refinamiento 5. Kazuha es un personaje que encaja bien en todos los equipos donde el daño lo haga algún elemento que pueda interactuar con Anemo. Ya que no hay torbellino de Geo ni Dendro, Kazuha no puede bufar a estos dos elementos, es por esto que no lo vemos en equipos de Ito ni en equipos de Alhazen. Fuera de estos dos elementos, cualquier equipo que dependa del daño de un elemento que puede reaccionar con Anemo se vuelve una pieza donde puedes encajar a Kazuha y llega a ser de las mejores variantes, así que simplemente voy a dejar ejemplos de los equipos más famosos por cada reacción donde Kazuha es de las mejores opciones para llevar. Hasta aquí llega la guía clásica del Cazuelas, para este punto ya habremos abordado lo más importante del personaje que debes saber sobre él. A continuación hablaré de técnicas especiales que favorecen al personaje que si bien no son obligatorias conocer en algunos equipos, es recomendable entenderlas y saber aprovecharlas al máximo para la mayoría de situaciones. El famoso doble torbellino es una técnica que consiste en, como su nombre lo indica, causar una reacción de torbellino a dos elementos a la vez. Esto es interesante de conocer principalmente por el set de sombra verde esmeralda y el segundo talento de ascensión de Kazuha, que en conjunto le bajan la resistencia al enemigo a un elemento específico con el cual se haya causado la reacción de torbellino, y a la vez le dan un bono de daño a todos los personajes cuyo tipo elemental coincida con el de la reacción, por lo que, si gracias al doble torbellino podemos causar estos efectos a dos elementos diferentes a la vez, nos permite causar una gran cantidad de daño al enemigo en cuestión en muy poco tiempo.
Para lograr esta técnica existen varias maneras, pero lo principal que hay que saber es que tiene que haber dos elementos en el ambiente, ya sea como un estado del enemigo o como un estado de nosotros mismos. La manera más famosa de lograr esta técnica es con la rotación del equipo International, donde empezamos con la elemental de Tartaglia, marcando al enemigo con un aura fuerte de hidro, y tirando la ulti de Bennett, manteniendo el hidro en el enemigo. El truco viene cuando sacamos a Kazuha y, con su elemental, reduce resistencia a hidro al enemigo en cuestión ya que este se encuentra afectado por hidro originalmente. Posteriormente, con el golpe en caída de la elemental, al Kazuha estar parado sobre la ulti de Bennett, la elemental se imbuye de piro, removiendo el hidro restante del enemigo, para finalmente, con la activación de su ulti imbuida en pirro gracias a la ulti de Bennett, hacer torbellino de pirro al enemigo, y así conseguir hacer torbellino a dos elementos en muy poco tiempo. Cabe resaltar que no es la única manera de reducir resistencias con este equipo, personajes como Sakarosa también pueden hacerlo, pero eso ya no entra en el territorio de esta build. Una vez que has usado a Kazuha por un rato, es posible que te hayas preguntado por qué casi siempre este se imbuye de pirro para su ulti y su elemental, y la respuesta es muy sencilla. Para la imbuirse de un elemento, existe una cierta prioridad dependiendo de los elementos que haya en el área. En primer lugar está el piro, en segundo el electro, en tercero el hidro y en último el Koyo. Es por eso que, jugando contra ciertos enemigos, Kazuha puede llegar a imbuirse en pirro u otro elemento a pesar de que tu equipo sea Permafrost, ya que el crío está hasta el último lugar en la tabla de prioridades de imbuición. Esta técnica es bastante usada en personajes donde la recarga de energía sea un factor fundamental de su kit, tales como Xianling, Yelan, Dejia, Beidou o Xiao. Básicamente consiste en, una vez liberadas partículas elementales por el medio que sea, cambiar al personaje que la necesita para que sea este el que absorba la mayor parte de la energía elemental. Esto se relaciona con Kazuha en caso de llevarlo con la espada de Fabomius en equipos como International o Tracers de Beidou, ya que después de tirar la ulti se suele cambiar a estos personajes inmediatamente comenzando por sus ultis, de manera que pueden absorber las partículas de la Fabomius y agilizando su siguiente rotación. Cabe resaltar que, obviamente, Kazuha no es el único que puede tener esta mecánica. Desconozco si esta mecánica tiene algún nombre en particular, aunque más que una mecánica, es la forma que tiene el juego para calcular las reacciones elementales. Para explicar en qué consiste, voy a poner el ejemplo de la reacción de vaporizado. Todos sabemos que vaporizado será cuando hidro y pirro entran en contacto, obteniendo un bono de daño por 2 si es el hidro el que choca con piro, y un bono de daño de 1.5 si es el pirro el que se encuentra con hidro. Pues bueno, en el caso de Torbellino, esto no ocurre, debido a que no puede existir nunca un aura de ánimo sola sobre un enemigo, a diferencia de otros elementos, lo que va a significar que, para que haya una reacción de Torbellino, siempre va a ser el ánimo el que se encuentre con el otro elemento, y nunca al revés. Esto es una ventaja por completo para Kazuha, ya que así sabemos que todos los torbellinos los va a causar Kazuha, y de esta forma nos evitamos de tener que llevar maestría elemental en personajes que no nos interesan como Ayaka o Raiden, puesto que sabemos que todas las reacciones de torbellinos van a ser realizados por Kazuha, y calculados con la maestría elemental de Kazuha, dándonos otro motivo para querer llevarlo a full maestría elemental. Bueno gente, hasta aquí llega la guía de Kazuha. He intentado construirla lo mejor posible para juntar todo lo que aprendí en estos 2 años de forma fácil que todos pudieran entender, y espero que así haya sido. En caso contrario, estoy atento a cualquier comentario con dudas respecto al personaje, a su gameplay, build o mecánicas. Mucha de la información para este video, así como tablas, infografías, y datos oficiales fueron consultados de las páginas de Catching Mains, Project Amber, Shiori. Créditos a todos en la descripción de este video y link a todos los artículos consultados.
Este video me costó mucho tiempo hacerlo, ya que es mi primera vez haciendo guías de este estilo, por lo que si te fue útil agradecería mucho que consideres darle el like y suscribirte. Sin más por mi parte, hasta pronto.